Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. A las 15 horas con 15 minutos aproximadamente estábamos tocando la cabeza de Sagarmatha. El 16 de mayo de 1989, Ricardo Torres Nava, un alpinista de 34 años de edad, originario de Nueva Rosita, Coahuila, logró una de las más grandes hazañas deportivas: convertirse en el primer mexicano en conquistar la cumbre más alta del mundo, el Monte Everest. Por radio me preguntaban, ¿qué ves? Y decía, pues veo la curvatura de la Tierra. Desde entonces, decenas de escaladores mexicanos han intentado igualar su proeza, pero solo unos pocos han logrado ascender la escarpada y peligrosa cima del Monte Everest sin ayuda de oxígeno complementario. Si no utilizas oxígeno, tienes daño cerebral. O sea, puedes quedar loco. En la siguiente hora conocerás qué lleva a un alpinista a retar a la naturaleza, sometiéndose a los peores sufrimientos y poniendo en riesgo su propia vida. Siempre ha sido buscar el reto. Era grotesco llegar al campamento y ver cómo le estaban amputando las piernas, la cara, estaba completamente desfigurado. Conocerás el drama que implica para un alpinista errar en el intento de llegar a la meta. Sí, me sentí súper culpable de haber detenido ese ascenso. Y cómo esta montaña ha pasado de ser un símbolo sagrado, un ideal casi inalcanzable, a un lugar donde hoy en día se satisfacen los frívolos deseos de los turistas de montaña. Se ha convertido en un circo. En mi temporada éramos 95 montañistas. Actualmente suben 1,500 personas. Majestuoso por su espectacular belleza, temerario por sus escarpadas paredes y peligroso por sus pronunciadas pendientes, el Monte Everest se ha convertido en el mayor de los retos para el alpinismo mundial. Por México, solo 37 alpinistas han logrado pisar su cima, pero para alcanzarla han pasado por las más difíciles pruebas de supervivencia. En algunas estuvieron a punto de perder la vida, pero ¿qué mitos se han forjado alrededor de la máxima cumbre de los Himalayas? ¿Qué tragedias han quedado sepultadas bajo sus gélidos pliegues? ¿Es verdad que las rivalidades, los celos y las envidias han ocasionado historias de muerte en el Everest? Esta noche, 4 de los mexicanos que han estado en la anhelada cumbre nos relatan sus experiencias. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de El Everest. Glorias y dramas en la cima del mundo. Localizado en el Himalaya, en la frontera entre Nepal y China, en el continente asiático, el Monte Everest se ubica a una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es llamada la frente del cielo por los nepalenses y la madre del universo por los chinos. Sin embargo, originalmente era conocida como el Pico Gama o Pico 15, pero debe su nombre actual en honor al geógrafo británico George Bestin Everest, quien en 1865 encabezó la primera expedición, pero sería hasta 88 años después, el 29 de mayo de 1953, que un hombre pisaría por primera vez la punta del Monte Everest, el escalador Sherpa Tenzin Norgay, seguido por el neozelandés Edmund Hillary, quienes participaban en una expedición inglesa de 9 alpinistas. El acontecimiento causaría tanta relevancia mundial que muchos otros alpinistas comenzarían a planear su propia conquista del Everest, aún con los riesgos que implicaba, pues por encima de los 8.000 metros de altura existe la denominada zona de muerte.
un lugar en el que la falta de oxígeno y las bajas temperaturas aumentan el riesgo de muerte. Pero, ¿qué motiva a los alpinistas a exponerse a semejantes límites? Siempre ha sido buscar el reto, buscar en dónde están tus límites, dónde están tus capacidades, hasta dónde puedes dar de ti. En México sería el montañista Carlos Carsolio, un profesional del alpinismo, el que en 1989, sin ayuda de oxígeno complementario, encabezaría el primer ascenso a la cumbre del Everest, acompañado por su esposa, Elsa Ávila. Carlos y yo queríamos ser la primera pareja en el mundo en llegar a la cumbre. Pero tras varios días de esfuerzo sobrehumano, de ascender por escarpadas salientes y de estar a solo 92 metros de alcanzar el máximo logro, la cumbre del Everest, Carlos Carsolio tuvo que desistir de su proeza cuando su compañera presentó síntomas de un inminente derrame cerebral. Carlos y Elsa tendrían que descender de la montaña, perdiendo toda posibilidad de convertirse en los primeros mexicanos en la cumbre y cubrirse de gloria. Carlos iba muy bien, a muy buen ritmo. O sea, se puso el tanque, ya se cuenta que le pusieron turbo y se fue. Y llevábamos una cuerda entre los dos. Y de repente la cuerda me jalaba. Antes de llegar a la cumbre sur, él ya estaba desesperado. Se desamarró y me dijo, ya, al diablo la cuerda. Me dice, nos tenemos que bajar. Ya se me acabó el oxígeno. Vienes muy lenta. Tuve yo un principio de edema cerebral. Pues hubo que regresar. Y la verdad, yo sí me sentí súper culpable de haber detenido ese ascenso, porque él venía muy bien. Y me dijo, no, si te dejo te vas a morir. El título del primer mexicano en la cima del Everest lo obtendría solo 3 semanas después su compatriota, Ricardo Torres Nava, quien casi simultáneamente y en otra expedición que avanzaba por el lado opuesto de la montaña, había iniciado su ascenso al Everest junto con un grupo de estadounidenses. Fueron aproximadamente unos 7 días de marcha. Estaba Scott Fisher como líder de los escaladores y cuando dice quién va en el primer grupo, yo dije, pues yo quiero ser parte del primer grupo. Y me dice, no, fíjate que en el primer equipo solamente va a Estados Unidos. Y me prendo, ¿no? Dijo, no, espérate, yo he trabajado años para este momento, ¿cómo me sacas del equipo? Dice, ¿no te gusta? La montaña es muy amplia, vete. Así. Imagínense, ignorantes, prepotentes, arrogantes. Hicieron un intento, pero se brincaron muchas reglas y no alcanzaron la cumbre. Entonces vino mi intento. Pero durante su escalada y cuando ya se encontraba a varios kilómetros sobre la montaña, Torres Nava se enfrentó a una terrible pesadilla cuando descubrió que había olvidado sus provisiones de agua y alimento. Siento sed y quiero sacar mis botellas de agua. Me doy cuenta que las olvidé en mi campamento, en el último campamento, en el collado, a 8,000 metros, ahí estaba. Le pido a mis sherpas y me dicen, ya me la bebí, no tengo. Entonces, quiero comer algo, ni una galleta. Entonces me doy cuenta que mi fortaleza depende a ver hasta dónde mi organismo va a aguantar esas horas de trabajo expuesta a la deshidratación. Fueron casi 12 horas. El primero que llega a la cumbre es un sherpa llamado Pudorje. En segundo plano, llego yo, nos abrazamos y caminamos unos pasos a la cumbre del Everest. Lo primero que pasa ahí, pues es llorar, ¿no? Llorar de emoción. Por radio me preguntaban, ¿qué ves? Yo decía, pues veo la curvatura de la Tierra. ¿Qué más? Pues veo a mis compañeros. ¿Qué más? Dije, bueno, si estiro mi brazo, puedo tocar un tanque de oxígeno. Ese tanque había sido dejado ahí unos días antes por unos yugoslavos. Entonces con eso por ahí estaban comprobando que efectivamente estábamos en la cumbre del Everest. Ricardo Torres Nava había alcanzado la cima del Everest auxiliado por un tanque de oxígeno complementario, lo que fue criticado por un periodista de radio. Me quiso demeritar, ¿no? Me quiso demeritar de que pues, yo había subido con extranjeros, ¿sí? Y además había utilizado oxígeno. Es imprudente subir sin oxígeno porque está perfectamente comprobado que tienes daño cerebral. ¿Sí? Arriba de 8,300 metros, 8,400. Si no utilizas oxígeno, tienes daño cerebral. O sea, puedes quedar loco. Sin embargo, aquella proeza de Torres Nava sería ensombrecida horas más tarde por un accidente ocurrido durante el descenso. El Sherpa me toma a mí las fotografías de cumbre, saco la bandera de México. Pudorje perdió la vida 2 horas después de haber tomado esa imagen. Yo sentía temor por el descenso. ¿Sí? Yo sentía mucho temor. Yo sabía que el 90% de los accidentes se dan cuando tú vas descendiendo. ¿Qué fue lo que le pasó? Que él utilizaba el piolet como un bastón
sin un sistema de seguridad. O sea, fue un error, un exceso de confianza. A la hora que él pierde el equilibrio, pierde el piolet y agarra tal velocidad en la pendiente que no puede detenerse. Y se va, y con ello perdimos a él. Mientras tanto, Carlos Carsolio, que había contado con todo el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte y de diversos patrocinadores, estaba frustrado al no haber logrado ser el primer mexicano en alcanzar el pico más alto de la gran montaña. Ya llegó al campamento base, ¿no? Pues la fiesta, todos los compañeros. Luego llegó el papá de Carlos y como unos 45 minutos después llegó Elsa, me dice, Manito, me decía, Manito, eres grande, y lloraba ella de contenta, se le sentía su honestidad y que estaba verdaderamente contenta, ¿no? Y luego llegó Carlos, pues serio, sí, serio, muy serio, ¿no? Pues obvio, ¿no? Era obvio, ¿no? Llegó muy serio y pues hasta la fecha nunca digirió, ¿no? Nunca lo digirió. A diferencia de Carsolio, Ricardo Torres Nava era un alpinista casi desconocido. No había tenido ningún apoyo del gobierno mexicano y su inclusión en la expedición estadounidense prácticamente había pasado inadvertida. La comunidad montañista sabía que yo estaba allá, mi familia sabía que estaba allá, ¿no? Todo el mundo sabía que estaba allá. Pero dicen, bueno, pues ¿quién es Ricardo Torres Nava? Pues si el otro era el que llevaba toda la publicidad, diario se hacían sus enlaces. Cuando Torres Nava llegó a la cima del Everest el 16 de mayo de 1989, pocos supieron de su hazaña. Fue hasta su regreso a México que recibió crédito y honores. Me manda a llamar el presidente Salinas para felicitarme. Platicamos durante 45 minutos acerca de lo que había sido toda la expedición, el evento. Él estaba muy contento, muy contento de que se hubiera dado este triunfo. Y sí, me confesó que no sabía que un mexicano estaba allá. Escribió una carta al presidente diciéndole, señor presidente, no solamente hay un montañista aquí. Carlos Carsolio, quien tenía una cuenta pendiente con el Everest, regresó a la montaña para alcanzar finalmente la cúspide 5 meses después. De montañista a montañista, yo sabía que yo era mejor montañista. Carlos es más escalador en roca, él es mejor que yo. Pero como montañista, para rifarse en esas condiciones, con esos pesos, o sea, yo era mejor, o sea, no me queda la menor duda. Tras el triunfo indiscutible de los dos escaladores, otros mexicanos se aventurarían al gran reto de conquistar la cima del Everest. Hoy, además de Carsolio y Torres Nava, otros 35 alpinistas mexicanos han escrito sus propias historias. En 1996, Carlos Carsolio se convirtió en la cuarta persona en el mundo en alcanzar la cima de las 14 8000, que son las 14 cumbres de más de 8000 metros de la cordillera de los Himalayas. Con 33 años de edad, fue la segunda persona más joven en haber alcanzado este reto. Escalar el Monte Everest es hasta hoy en día uno de los deportes de mayor riesgo en el mundo. Sin embargo, la fascinación por alcanzar su cumbre ha llevado a miles de montañistas a arriesgar su vida. Muchos de ellos han perecido en el intento y sus restos pueblan el gran sepulcro que la montaña sagrada resguarda bajo sus blancas nieves. Hay una zona que se le llama la zona de la muerte. Esta zona comienza a los 7500 metros de altura. Ahí ocurre un fenómeno donde se empiezan a orinar las proteínas, ¿sí? Entonces te empiezas a consumir muy rápido. Entonces ahí es cuando decides, o subes a la cumbre o te bajas a reponer, pero ya no puedes vivir o permanecer ahí, que me voy a adaptar, ya tu cuerpo ya no se adapta. El problema de la altura es una entidad nosológica que se llama mal de montaña. Esto empieza con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que puede llegar al edema de pulmón, al edema cerebral y la muerte. Entonces es un padecimiento agudo que se puede tornar grave en cuestión de horas conforme alcanza la altura. Y es que a pesar de su belleza enigmática y de su paisaje esplendoroso, el Everest es una trampa mortal para quien no conoce sus rutas, incluso para los más experimentados alpinistas. El equipo nacional de Ucrania sube a la cima, les toca una tormenta, uno de ellos cae, el otro se pierde y otro más tiene que ser rescatado con amputaciones y lesiones terribles que
que era grotesco llegar al campamento y ver cómo le estaban pues, amputando las piernas, la cara, estaba completamente desfigurado. En ese primer tramo del campo base al campo 1, conocido como la cascada de hielo, que es el tramo más peligroso de todas las rutas que hay en el Everest, es una cascada que tiene movimiento, se mueve entre 2 y 4 metros cada 24 horas. Eso hace que sea una zona de avalanchas constantes, continuas, día y noche. Por la noche, temperaturas de menos 40 grados y por el día de arriba de 45 grados. Es decir, 80 grados de diferencia en menos de 24 horas. El 12 de mayo de 1992, Wanda Rutkiewicz, considerada la mejor alpinista del siglo XX, inició el ascenso al Monte Everest junto con el mexicano Carlos Carsolio. Acordaron pues cada quien a su ritmo y cada quien en su intento. Pero tras 12 horas de una intensa caminata azotada por una fuerte nevada, la montañista polaca se vio obligada a hacer una escala, mientras Carsolio continuaba el ascenso a la cima. Tras llegar a la cima y aún de regreso, Carlos Carsolio llegó al punto en el que aún permanecía Wanda Rutkiewicz. Su condición física era muy crítica, por lo que Carsolio le insistiría en que regresara con él al campamento. Pero la escaladora se empecinó en que al día siguiente llegaría por sí sola a la punta del monte. A pesar de que ya no contaba con alimentos de reserva, Carsolio no logró persuadirla. Esa sería la última vez que la vería con vida. Ella se estaba resguardando del frío. Y dice Carlos que pues, le dijo, intercambiaron más que nada preguntas de cómo técnicamente estaba el asunto. Y Wanda le preguntó, ¿crees que yo pueda? Y le dijo Carlos, sí, te dejé fija una cuerda tal. Oye, pero es que tengo mucho frío y tal, pues te espero en el campamento de acá abajo y ahí te preparo algo y pues suerte. Fue lo último. ¿Qué pasó? Es un enigma, eso sí, porque se pudo haber quedado ahí muerta, en el intento se pudo haber caído, pudo haber alcanzado la cumbre, nunca lo vamos a saber. Pero tras la desaparición y muerte de Wanda Rutkiewicz, Carsolio sería señalado por la prensa polaca de haber sido el responsable de su deceso al no obligarla a descender. Lo culpaban hasta que lo invitó la televisión austríaca y le hicieron un programa especial y conocieron la historia y ya, se acabó todo. La vida de Carlos Carsolio también ha pendido de un hilo muchas veces, una de ellas en el monte Makalu. Presintiendo que sería su fin, Carsolio grabó un mensaje de despedida para sus compañeros. Yo no tenía la energía para subir ni para rescatar a aquel hombre. Uno de los que también escaló los 14.8000 y me dijeron, ¿quieres que vaya? Dije, sí. Llegaron así y ya me comunicaron, si es Carlos, si está mal. Ahí le tuvieron que poner oxígeno para bajar. Estaba muy mal. Él venía con un edema pulmonar muy avanzado. Por eso es que se despidió. Cuando al otro día yo me puse a sacar, a solear su ropa, encontré la grabadorcita, porque siempre grabábamos para los programas de radio. Y cuando lo hice, se me salieron las lágrimas. Dije, sí, estuvo cerca. Pero, ¿qué leyendas guarda el majestuoso Monte Everest? Hay escaladores que afirman haber visto fantasmas e incluso seres extraterrestres en la cumbre. ¿Mito o realidad? Se han dado casos de personas que se han perdido en montañas como el Everest y de repente se encuentran a un guía. Yo vi a una persona y que me dio varios tips. Entonces me dijo, oye, pues tienes que hacerle así, así y así, cuidado con esto. Y cuando bajé y empecé a buscarlo para darle las gracias porque me decían que no estaba y que no había nadie con las señas que yo le había dicho. Yo por supuesto que sí, está vestido así, 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 lo vi. Me dijeron, no viene con ninguna expedición, no sé de quién estás hablando. ¿Cómo era esa persona? No, pues traía el equipo así y así. Y cuando sacan los rasgos del equipo, ven que era un equipo de hace 30 años. Tengo compañeros montañistas en todo el mundo que han visto, por ejemplo, platillos voladores, ¿no? Un fenómeno que, de acuerdo con los expertos, se debe a las alucinaciones producidas por la falta de oxígeno, a la presión e inclemencias del tiempo. El 16 de mayo de 1975, la japonesa Junko Tabei, una montañista nacida en Fukushima, se convirtió en la primera mujer en escalar el Everest. Y en 1992, cuando contaba con 53 años de edad, fue la primera mujer en completar las 7 cumbres más altas de los 7 continentes. Estoy en la cumbre del Everest. Acabo de llegar. Lo lograste, hijita. Felicidades. Gracias, te llamo de bajada. Bendito sea Dios que lo lograste. Bye. Que Dios te bendiga. El 5 de mayo de 1999, 10 años después de haberlo intentado por primera vez,
La montañista mexicana Elsa Ávila llegó a la cima del Monte Everest a través de la Ruta Sur. Un reto que la convirtió en la primera mujer latinoamericana en lograrlo. 22 días después, Carla Willock, una joven originaria de Saltillo, Coahuila, haría lo propio. Llegaría a la punta del Everest, pero por la parte Ruta Norte, una de las más peligrosas. Para Carla Willock, el iniciarse en el montañismo no fue cosa fácil, principalmente por la discriminación a la que se enfrentó como mujer. Desafortunadamente en mi caso no me querían enseñar. Rogué porque me llevaban a la montaña y me decían que eso no era para mujeres, que me iba a dedicar a hacer otras cosas, pero finalmente pues llegó el maestro y esta persona pues me acercó al Club España y también al Club Alpino Mexicano y al Club Citlaltépetl. Y fue a través de estos clubes que Carla aprendió los primeros secretos de la escalada, ascendiendo a las cimas más simbólicas de México, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. La cumbre del Everest aún no pasaba por su mente. Para mí, el Popo en su momento fue un gran Everest, el Izta fue un gran Everest, el Pico de Orizaba lo fueron así. Yo, después de subir el Aconcagua, la montaña más alta de América, pues yo estaba feliz porque yo pensé que ya había hecho algo verdaderamente grande, como estar en el punto más alto de América. Y queriendo compartir estas experiencias con niños, me fui a un campamento de verano en donde yo dije, pues les tengo que enseñar a estos niños que se puede llegar muy alto, que pueden llegar a la punta más alta de un continente. Y resulta que una niñita me dio una gran lección. Subiendo un cerrito, me pregunta que si al subir ese cerrito ya venía muy cansada. Me dice, ¿esto es como el Everest? Y le digo, pues no sé, porque yo no he ido al Everest. Una respuesta tan frustrante que haría reflexionar a Carla sobre la importancia de alcanzar mayores metas. Y en ese momento yo dije, pues sí, si yo le estoy enseñando a esta chiquita que sueñe cosas grandes, pues yo también tengo que soñar cosas grandes. Y fue hasta ese momento, 1993, cuando yo me planteo realmente subir el Everest. Pero emprender un proyecto de tal magnitud representaba un gasto imposible para Carla. Yo tenía un equipo con el que escalaba y cuando en 1998 consigo los recursos para ir al Everest, mi equipo no los consigue. Y mi única opción es participar comprando mi lugar en una expedición de militares. Y me voy con 10 militares ingleses. Eran 10 señores que yo en la vida, jóvenes que yo no había visto, que no conocía, yo era la única mujer y mexicana. Sin embargo, el 19 de mayo de 1998, cuando estaba a punto de convertirse en la primera mujer en llegar a la cima a través de la Ruta Sur, sucedió lo inesperado. Empezamos a subir la montaña y cuando ya estábamos a 8.700 metros, casi en la cima sur del Everest, llegó un momento en que ya estaba muy cansada y pues dije, pues ahora sí que, pues cuánto falta, y veo que mis compañeros se empiezan a detener, me dicen que no pueden avanzar porque se nos olvidó una cuerda para asegurar un tramo que se conoce como el escalón Hillary. Subir con cuerda en ese tramo es posible, la verdad es que sí, pero las condiciones que había en ese momento para bajar sin cuerda eran muy riesgosas y no se quiso tomar ese riesgo, así que la instrucción del líder fue media vuelta y de regreso. Y yo regresé a México verdaderamente frustrada porque no había sido falta de entrenamiento, no había sido un edema, no había sido una tormenta, una avalancha. Yo dije, no puede ser que me arruinó la expedición una persona que no hizo su trabajo y no cargó la cuerda. Tendría que pasar un año para que Carla Willock intentara volver al Everest con la firme idea de alcanzar esta vez el punto más alto, aunque ahora lo haría por una de las partes más peligrosas, la Ruta Norte. Me decían, pero es que solamente 4 mujeres han subido en la historia por esa ruta y 2 se mataron. Y yo quiero ir por esa ruta. La verdad es que pensaba yo, Dios mío, ayúdame. O sea, ayúdame por favor porque mis piernas ya no me responden. O sea, ya no puedo. Y alcanzamos la cima el 27 de mayo de 1999. La llegada de Carla Willock a la cumbre del Everest fue una proeza para una mujer que luchó hasta alcanzar su meta y puso en alto el nombre de México. El estadounidense Jordan Romero ha sido el alpinista más joven que ha subido al Everest. Tenía 13 años de edad cuando el 23 de mayo de 2010 impuso ese récord.
Después de Yuri Contreras, Héctor Ponce de León es el segundo mexicano que más veces ha subido a la cumbre del Monte Everest. Sin embargo, durante su primer ascenso vivió la más dura experiencia a la que puede enfrentarse un alpinista: buscar en solitario a un compañero para intentar salvarle la vida. Hoy Héctor Ponce es un experimentado guía de montaña y un reconocido camarógrafo de altura del canal Discovery Channel. En 1996, junto con Andrés Delgado, Yuri Contreras y los alemanes Peter y Tom, Héctor Ponce trataba de realizar su primer ascenso al Everest por la cara norte. Ya habíamos hecho montañas de 8,000 metros, ¿no? Y en este caso, pues habíamos llegado hasta 8,200 metros sin oxígeno. Entonces, esto pues nos daba una idea de lo que esperar en cuanto al Everest. Pero cuando el equipo ya se encontraba en el campamento, listo para ascender a la cima, Héctor Ponce cambió drásticamente sus planes. No pensábamos utilizar oxígeno embotellado. Entonces, imagínate lo crucial que esto se vuelve. Y yo la verdad consideré que este primer intento que se iba a hacer era muy pronto, que todavía nos faltaba algo de tiempo para continuar con la aclimatación, al menos en mi caso. El caso es que decido, Yuri también tuvo sus motivos personales para no intentarlo, y salen en un primer intento de cumbre los dos alemanes, Peter y Tom, junto con este gran amigo Andrés Delgado. Era el 10 de mayo de 1996 y los pronósticos climatológicos eran aparentemente favorables. Luego, la realidad sería otra. Este día una tormenta que no estaba, como digo, anticipada, golpea las partes altas de la montaña con vientos de 120 kilómetros por hora, que con la altura y el frío pues te dan una sensación térmica de menos 50, ¿sí? Y eventualmente esta tormenta le cuesta la vida a 13 personas. Algo que salva a nuestros compañeros es que salen un poco más retrasados, de tal manera que para cuando golpea la tormenta con toda su fuerza, ellos todavía alcanzan a dar la vuelta y regresar. Desde el campamento base, Héctor Ponce y Yuri Contreras permanecían a la expectativa de sus compañeros, quienes para entonces ya tenían 3 días arriba del Everest. La angustia era total. Ya Andrés no pueda empezar a descender del campamento de 7,900. Peter y Tom tratan de reanimarlo y ellos afirman que no pudieron convencerlo de empezar a bajar y lo dejan ahí y ellos se lanzan para abajo. Pues Andrés se quedó ahí a 7,900, ya no pudimos convencerlo para que bajara y pues creemos que ya pues no hay nada que hacer. Yo en ese momento empiezo a preparar mi mochila y yo digo, yo no puedo quedarme con la duda, ¿no? de si mi amigo pudo haberse salvado o no. Y durante toda la noche estoy ascendiendo, tratando de llegar a este campamento donde dejaron a Andrés. Pues el viento sigue muy fuerte. Recuerdo que me tiraba. Parece entonces la tienda donde lo habían dejado ya estaba totalmente destrozada. Entonces yo lo que veo es pues un cuerpo envuelto en una tela, ¿no? En la tela de la tienda. Todas las varillas ya están rotas. Y un cuerpo inmóvil, inerte. Y entonces mi primer impresión es que es muy tarde, ¿no? Sin embargo me acerco, me arrastro dentro de la tienda y veo que Andrés todavía está respirando. Entonces le tengo que explicar, Andrés, estás en el Everest, llevas varios días aquí. Milagrosamente hay una tienda como a 20 metros de nosotros, de una expedición inglesa, que sigue en pie. Es la única. Y yo sé que esa es pues la única posibilidad de salvación, ¿no? Meterse en esa tienda y ya proteger a Andrés del viento y del frío. La odisea de supervivencia para Andrés Delgado apenas comenzaba, pues el descenso apoyado en su amigo Héctor Ponce fue una verdadera pesadilla. El estado físico de Andrés es tal que daba un paso y se colapsaba en la nieve. Y recuerdo que respirar 20, 30 veces para encontrar un poco de oxígeno y energía y dar otro paso, ¿no? Un descenso que normalmente nos llevaba del campo 2 al campo 1, pues 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Son 900 metros. Pues con Andrés toma cerca de 10 horas y Andrés consigue así, pues, salvar la vida, ¿no? Algo increíble.
Héctor Ponce tomaría entonces conciencia de los riesgos que implicaba ascender al Everest y su obsesión por llegar a la cima dejó de ser su prioridad. Después de lo de Andrés, yo me di por servido, dije, esto ha sido buenísimo, ¿no? Que con esa tormenta pues no haya muerto nadie de nuestro equipo. Para mí ese es un gran logro, pensé, ya. Además pensé, yo ya no creo tener la fuerza para intentar yo la cumbre. Sin embargo, un día después, Héctor Ponce recapacitaría e insistiría a Yuri Contreras en ascender a la cima. Era el 24 de mayo de 1996. Yuri y yo éramos los últimos que quedábamos de todas las expediciones de 50 y tantas personas que ese año había ahí. De alguna manera es atemorizante, pues estás cruzando esta barrera de los 8,000 metros y sabes pues que no hay nadie ahí abajo que en un momento dado pues que te pudiera asistir de ninguna manera. Pero el momento en el que di un paso fuera de la tienda, sí, ya que estaba listo con mi arnés, mi piolet, todo uniformado y el oxígeno puesto, recuerdo que en ese instante todo se desvaneció. En ese momento yo dije, yo ya no sé si voy a bajar de aquí, ni me importa, pero lo que sé es que la cumbre no me la quita nadie. Y pues finalmente, a poco pasadas las 2 de la tarde de ese 24 de mayo de 1996, pues llego con Yuri, nos abrazamos, ¿no? Y pues somos testigos del paisaje, la vista más impresionante que te puedas imaginar. Pero, ¿qué tanto respeto se le sigue guardando al Monte Everest cuando su ascenso se ha vuelto más un capricho turístico que una meta espiritual y mística? Los primeros que llegaron a su cima critican la frivolidad de muchos montañistas aficionados que hoy pagan lo que sea por pisar la cima. Se ha convertido en un circo. En mi temporada éramos 95 montañistas. Actualmente suben 1,500 personas. En una moda entre los yuppies con fuerte poder adquisitivo, digámoslo así, ¿no? El yuppie o la persona que quiere el Everest ya tiene la ruta prácticamente armada. Ya no carga esas mochilas que nos tocaba cargar nosotros. Incluso ya los equipos son cada vez más ligeros, más sofisticados. La altura es la misma, no es como que ahora es más bajita. Los fríos son muy intensos. De hecho, ahorita el cambio climático ha afectado a temperaturas mucho más extremas que las que se vivían en años anteriores. Tenemos temperaturas de 40 y tantos grados y de calor. Se han dado mucha corrupción deportiva donde pues dejan pasar ya a cualquiera. Antes lo que veíamos necesitabas una trayectoria avalada para poder ir al Everest. Actualmente ya pues, pagas tus $50,000, $60,000 o lo que tú quieras, lo pagas y pues vas al Everest, ¿no? Para los tibetanos, sin embargo, el Everest sigue siendo la montaña sagrada, la venerada madre del mundo, cuyas cimas guardan misterios que todavía no alcanzan a ser revelados. Ellos más bien creen que si mueres en la montaña es porque la montaña te eligió para ser un protector de la misma, porque tú vas a ayudar a otros montañistas a subir o a bajar. Entonces realmente cuando ves un cuerpo ahí, pues lejos de, pues, no sé, de pisarlo, pues lo veneras, porque sabes que finalmente a lo mejor hay un guardián de la montaña que te puede ayudar. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de El Everest. Glorias y dramas en la cima del mundo. Hasta la próxima.